Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 13. La calma después de la tormenta. Transmisión prioritaria del UNSC 21313R, 91. Código de encriptación. Negro. Clave pública. N/A. D. Capitán Val Enrico, comandante en jefe, UNSC Sturmgewehr, número de servicio del UNSC. 00589-521-12, VR. Para. Alto Comando del UNSC. Asunto. Prisioneros de guerra de la República. Clasificación. Secreto. Se tomaron medidas drásticas contra los prisioneros de guerra durante la defensa de Alpa Rendara. Posible violación del Tercer Convenio de Ginebra de 2312. Ver archivos adjuntos. Adjunto 1. Archivo de vídeo. Descripción. Pelotón de fusilamiento adjunto 2. Archivo de audio. Descripción. Comunicaciones grabadas entre el almirante Gregory White, número de servicio del UNSC. 34307-240-17, GW, y el general de división Aoy Udam, número de servicio del UNSC. 83423-895-31, HH, adjunto 3. Archivo de texto. Descripción. Transcripción del adjunto 2. Adjuntos 4, 250. Archivos de imagen. Descripción. Columnas de prisioneros de guerra, ejecuciones, fosas comunes. 25 de marzo de 2561. Sistema Epsilon Eridani, Rich, Nueva Alejandría, Torre Olímpica. Elevándose sobre el impresionante horizonte de Nueva Alejandría se alzaba la icónica forma negra de la Torre Olímpica. Con 2 kilómetros de altura, habría sido el orgullo de la ciudad, de no ser por la Oficina de Inteligencia Naval. Su presencia, en forma de aquella torre, parecía vigilar demasiado de cerca la ciudad. La torre se alzaba sobre la ciudad de 55 millones de habitantes, mucho más de lo que su apariencia sugeriría. La torre estaba cubierta por una cantidad casi ridícula de medidas de seguridad triples a prueba de fallos. Era una configuración apropiada, no se podía esperar menos de la sede oficial de la Oficina de Inteligencia Naval en Rich. Era lógico que una organización especializada en el secreto se comportara de una manera tan paranoica. Sin mencionar que la Torre Olímpica estaba en el mismo complejo impresionante que la sede local de Fleetcom de Rich, lo que solo agregaba otra capa de seguridad. Con el amplio telón de fondo del horizonte de Nueva Alejandría, que alberga montañas y 3 ascensores orbitales justo al lado de la costa, la torre siguió siendo un símbolo de la naturaleza misteriosa de la ONI. Sin embargo, fue también un testimonio del estatus de Rich como la joya de la corona de las colonias. Rich, como fortaleza de la humanidad entre las estrellas, como dicen algunos, avergonzaría a la mayoría de los demás planetas fuera del sistema solar. Estaba masivamente fortificado con 95 plataformas de defensa orbital S-Max semimóviles, miles de satélites defensivos más pequeños y la flota Epsilon Eridani de casi 700 naves. Además de esto, estaban los casi 50 millones de personal en tierra y las defensas de las otras colonias en el sistema. Dejando a un lado sus capacidades militares, el planeta estaba recuperando el reconocimiento por su importancia económica después de la guerra. Se destacó por ser una de las colonias más grandes con 7.000 millones de habitantes, así como el centro económico de comercio de la mayor parte de la UEG debido a su estrecha conexión con la Tierra. Era un centro de viajes y comercio entre Sol y el resto de las colonias. Junto con los otros planetas en el bastante grande sistema Epsilon Eridani, como circunstancia y tribute, Rich era el centro de actividad del UNSC fuera del Sol. Habiendo comenzado la guerra contra la República, la Torre Olímpica parecía irradiar comunicación constante y movimientos militares cuando el UNSC comenzó los primeros movimientos de movilización total. Las guerras siempre requieren planificación, movimientos, cadenas de suministro y 1000 otras consideraciones mundanas. Toda esa planificación necesaria en algún lugar donde se pudiera hacer. Ese lugar era la sala de alta seguridad donde se reunían los jefes de sección de la ONI. La habían apodado la Cámara. Era raro que estuvieran todos exactamente en el mismo lugar y al mismo tiempo, la unidad de respuesta estratégica solo se convocaba en tiempos de emergencia. En la sala había un enlace de vídeo superluminal a la instalación IWCOM Bravo 6 en la Tierra y otro enlace de vídeo a la instalación IWCOM local de Rich. Por el momento, estos 3 lugares albergaban a casi todos los altos mandos del UNSC. ¿Puedes confirmar que Alpa Rendara está completamente asegurada?
Preguntó el almirante de flota Loro desde su asiento. Sí, podemos, nuestro merodeador en el sistema confirmó que hemos ganado la batalla, cualquier recurso restante de la República está bajo nuestro control. El jefe de la sección 1 respondió desde la habitación gris oscura con el emblema del UNSCDF estampado en una pared. El contraalmirante Dean informó que ha terminado su tercer barrido del sistema, no hay rastro de la flota de la República desaparecida. Dijo el almirante Roland Fremont. ¿Cifras de bajas? Preguntó el almirante de flota Cole. El almirante White logró destruir o dañar gravemente hasta el 80% de la flota de la República. No se sabe cuántas de sus unidades terrestres fueron mutiladas en sus transportes antes de que pudieran llegar al planeta. Su flota sufrió un porcentaje de baja similar, 70%, pero considerando que lo superaban en número 4-1, sigue siendo una gran victoria. Respondió el jefe del cuerpo de merodeadores de la ONI. ¿Seremos superados en número en la ofensiva? Preguntó el almirante Danforth Whitcomb. En los escenarios donde la Confederación ha solicitado ayuda, no. Nuestra información confirma que al menos estaremos en igualdad de condiciones en términos de números, si no poseemos la ventaja. Sección que informé. El informe preliminar del almirante White dice que los barcos de la República tienen un alcance efectivo de ataque de alrededor de 300.000 kilómetros. Dijo el almirante Hieronymus Stanfield. Nuestras propias naves pueden atacarlos a más de 5 veces esa distancia. Quiero señalar que, según la información que hemos estado recopilando, la República tiene suficientes barcos y flotas para lanzarnos y hacer que esa ventaja no sea notable. Sección 1 reportó. De hecho, es por eso que usted y el presidente nos han encargado provocar problemas detrás de las líneas enemigas. Respondió la sección 3, refiriéndose al alto mando. Mis agentes Delta 6 están listos para comenzar operaciones en mundos clave donde hay inestabilidad para retirar las fuerzas de la República y ganar aliados. Ya estamos elaborando planes para armar a los rebeldes e incitar guerras civiles en planetas desleales bajo control de la República. Ya tengo a mi gente trabajando diseccionando sus barcos, tenían algunos de sus nuevos modelos en esa flota. Los que no están disponibles en el mercado negro. Dijo la sección 3. ¿Qué pasa con la CIS? Preguntó el almirante de flota Cole. El CIS se está reuniendo para un contraataque al sistema aeriano, un cruce importante por el que viajan sus impulsos hiperespaciales y un bastión militar. Después de la pérdida de Geonosis, se han reagrupado alrededor de sistemas clave, como su capital en Raxus y Fondor, un enorme sistema de astilleros. Sección que respondí. El almirante de flota Ott se volvió hacia el resto del alto mando. En cuanto a nuestras operaciones de fuerzas especiales, además de Delta 6, ¿qué activos tenemos a nuestra disposición? Ya era hora de que el general Nicholas Strauss interviniera. Tenemos boinas verdes del ejército listas para ser desplegadas en Corellia, Javín y Abregado Rare. Respondió mientras la habitación se oscurecía para mostrar una visualización verdaderamente masiva del mapa de Andrómeda, con los planetas mencionados brevemente ampliados y resaltados en verde. Los boinas verdes eran una de las principales unidades de fuerzas especiales del ejército del UNSC. Cuando se formó el UNSC, el ejército de los Estados Unidos, y más tarde de la República Unida de América del Norte, era la más poderosa de las superpotencias y lideró en gran medida el recién formado UNSC durante la guerra interplanetaria hasta que se creó una estructura militar más centralizada. Uno de los vestigios más destacados de sus tradiciones estadounidenses fue el uso de boinas verdes. Bajo el UNSC, los boinas verdes eran una unidad de fuerzas especiales de élite que se especializaba en operaciones como entrenamiento de milicias, operaciones de contrainsurgencia y otras operaciones negras, generalmente el mismo papel que tenían antes. La estrategia del UNSC era tratar de atar al ejército de la República, mucho más grande, incitando tantas rebeliones como fuera posible mientras usaba la CIS para retirar y atacar tantas flotas y fuerzas de la República como fuera posible. Como tal, el UNSC podría explotar plenamente una de las debilidades clave que tenía la República. Están en espera y pueden desplegarse en 24 horas. El general Strauss continuó. Mis unidades aerotransportadas también están en espera esperando órdenes. Mis ODST también están listos para funcionar. El general Logan intervino. El jefe del cuerpo de señales de la ONI habló. Mis activos ya están difundiendo transmisiones falsas alrededor de sus mundos centrales. Como resultado, hemos notado movimientos de sus flotas. Aunque la República era miles de veces más grande que la UEG, sus fuerzas numéricamente superiores estaban repartidas por toda una galaxia. Si el UNSC pudiera sacar más flotas y ejércitos, siempre podrían luchar en sus propios términos.
Tengo los cruceros furtivos Point of No Return, Nightingale, Street Entertain y Dark Watch estacionados en los sistemas Javi y Mitaris. Podemos tenerlos en el planeta en tan solo una hora. Nuestros contactos en Javiin nos han puesto en comunicación. Con los rebeldes bajo alto estratus desde hace varios meses podemos descargar los primeros envíos de armas a las 0600 horas MST. Informó el cuerpo de merodeadores. ¿Qué armas enviaremos de nuevo a los rebeldes a Javiim? Espero que no sean las mejores. Cuestionó Loro. Sección 1 se rió entre dientes. No te preocupes, Unicom nos dio las cosas que guardan en el cobertizo. Suficientes Mach 5 para equipar una división, 500.000 de toneladas de munición, BR-55 que sacamos del almacenamiento en Marte, francotiradores SRS-99, BDU viejos, lanzadores Hakamer, M247 más antiguos. GPMG, morteros y suministros médicos también les daremos 30 Warthogs, 10 de ellos AK blindados y el resto armados con el M41 la AK. Hizo una pausa para tomar un poco de café antes de agregar. Y ese es solo el envío de esta semana, uno mucho más grande está previsto para la próxima semana. Es mucho más pesado, e incluye 10 Shortwords, 20 AF, 14 Hornets, 6 U, 144 Falcons y 2 Pelicans más antiguos, completos con simuladores, repuestos, y un equipo para entrenarlos en mantenimiento. También se incluirán piezas de artillería remolcadas y sistemas ADIM, todo junto con suficiente concreto para rehacer el muro atlántico de Hilde 2 veces. Sin mencionar lo que les estamos dando a los otros reductos separatistas aislados de la Confederación. Intervino la sección 2. Antes de adelantarnos, caballeros, tenemos que dirigirnos al elefante en la habitación. Ella dijo. Todos los presentes al otro lado del vídeo comenzaron a quejarse entre ellos. Un vídeo proyectado mostraba cientos de clones de la República muertos, todos acribillados a balazos en el fondo de un acantilado. El almirante White nunca fue conocido por ser un buen tipo. Dijo el almirante Stanford con el rostro en blanco, como si no le afectara la carnicería que tenía ante él. Pero no puedo decir que estaría en un estado mental saludable después de lo que acaba de pasar. Discutiremos su castigo más adelante. La República no es un firmante de los convenios de Ginebra, todos sabemos que el Covenant destruyó todo el significado de ese documento de todos modos, pero lo restableceremos públicamente y reiteraremos las reglas de la guerra y cómo se llevará a cabo la guerra con la República. El presidente Vladislav y el resto del gobierno probablemente lo ignorarán, o intentarán hacerlo, considerando lo que hizo la República. Declaró el almirante de flota O. Por ahora, el almirante White es demasiado valioso para congelarlo. Su habilidad como oficial y el impulso moral que aporta no es algo que podamos desperdiciar. Loro dejó escapar un gran suspiro. Digo por terminada esta sesión. El presidente hará su anuncio pronto. Planeta Tierra. Las calles del mundo natal de la humanidad parecían estar siempre ocupadas con multitudes interminables de personas que se ocupaban de sus asuntos con la calma y la seguridad que hablaban de la ignorancia civil común a la mayoría de las personas. En las calles del distrito de Manhattan, oleadas de personas caminaban por las aceras haciendo sus asuntos debajo de los imponentes rascacielos que se extendían kilómetros en el aire mientras el tráfico interminable parecía bailar entre ellos. Times Square, donde habían puesto un pie personas de todas las culturas humanas imaginables, parecía ser una masa singular de gente. Gigantescas pantallas holográficas que transmitían anuncios y noticias iluminaban el área durante una milla en un mar interminable de luz artificial desafiando el sol de la tarde. De repente, se quedaron en blanco por una fracción de segundo antes de mostrar la inconfundible bandera del UEG, la Tierra rodeada con la antigua corona de ramas de olivo de la ONU, y el UNSC, un águila agarrando a la Tierra en sus garras con docenas de estrellas bajo sus alas extendidas. Escrito en numerosos idiomas debajo de las banderas estaban las palabras: Presidente del Gobierno de la Tierra Unida. La imagen permaneció fija durante varios segundos mientras todas las masas se detenían y miraban las pantallas. Otros echaron miradas rápidas al imponente edificio del Capitolio si su vista no estaba bloqueada por el paisaje urbano, y muchas personas se preguntaban entre sí qué estaba pasando. La pantalla cambió repentinamente a la imagen del presidente Reagan Vladislav de pie en un podio en Sydney, la capital de la UEG. Sus ojos parecían mirar a través de la pantalla hacia el mar de audiencia. Estaba erguido, eclipsando a todos los que estaban a su lado. Mis compañeros terranos, el término terrano solo había sido adoptado recientemente a la luz del descubrimiento de otros humanos en toda la galaxia, por lo que el antiguo término latino para Tierra fue adaptado para diferenciar a los humanos de la Tierra y sus colonias del resto de ellos.
Hace apenas unas horas, las fuerzas de la República Galáctica atacaron sin piedad la colonia exterior de Ciena. Los ojos de la gente se abrieron mientras murmuraban entre sí. El tráfico se detuvo lentamente mientras los conductores y pasajeros escuchaban. Había asestado un puñetazo figurativo en el estómago a todos los que escuchaban, ya fuera en persona o sintonizando la transmisión. Un silencio inquietante se había apoderado de Times Square y de otras partes de la Tierra, desde Moscú hasta Sao Paulo y Mumbai, pasando por las pequeñas ciudades del medio oeste de Estados Unidos y África. Las pantallas cambiaron para mostrar imágenes del mundo relativamente poco conocido, un vídeo de una flota de naves del UNSC disparando sus armas Mach en rayos de luz contra objetivos invisibles en la extensión. La imagen luego cambió a un vídeo de la flota de la República, sin duda tomado desde una nave del UNSC, un primer plano de un enorme destructor estelar Imperator antes de alejarse para mostrar las docenas y docenas de otras naves de guerra enemigas antes de escupir fuego verde desde sus baterías principales. El vídeo continuó mientras la comparativamente escasa flota del UNSC mataba a docenas de naves enemigas antes de que el propio fuego enemigo golpeara, destruyendo varias naves terrestres y dañando una docena más. Las pantallas volvieron a mostrar el rostro del presidente. Las fuerzas del UNSC lucharon valientemente. Bajo el mando del almirante Gregory White y superadas en número 4-1, la flota del UNSC logró derrotar a la flota de la República. La gente empezó a agitarse ante esto. Sin embargo, nuestra victoria no estuvo exenta de sacrificios. Imágenes de naves del UNSC inutilizadas o destruidas en órbita sobre el mundo pasaron rápidamente, cambiando a vehículos terrestres del UNSC quemados en las polvorientas llanuras de la colonia. Luego, las imágenes mostraban líneas de bolsas para cadáveres cubiertas con banderas de la UEG. La gente comenzó a gritar y a charlar más fuerte entre ellos cuando la voz del presidente Vladislav habló en el vídeo. Pero cada sacrificio hizo que el enemigo lo pagara caro. Se mostraron imágenes de docenas de naves de la República absolutamente destrozadas a la deriva en el espacio. Un vídeo mostró a un Venator con sus armas disparando siendo alcanzado por 3 rondas Mach, las 2 primeras fueron absorbidas por sus escudos y el golpe mortal golpeó el centro del barco, convirtiendo el barco en una bola de fuego. Más vídeos mostraban tanques recluse del ejército disparando sus armas principales contra caminantes de la República, imágenes de cámaras de casco de soldados en combate con soldados de la República y ganando, y proyectiles quemados de máquinas de guerra de la República con clones muertos por todas partes mientras vehículos terrestres pasaban a toda velocidad mientras un gavilán disparaba arriba con sus armas escupiendo llamas a un objetivo invisible. Sin embargo, nuestros propios civiles pagaron el precio máximo cuando la cobarde flota apuntó sus armas contra la pequeña e indefensa colonia. Una nube de fuego apareció en la pantalla antes de cambiar para mostrar la cáscara de lo que una vez fue la colonia prefabricada, con 100.000 presuntos muertos escritos en la parte inferior. Times Square guardó absoluto silencio ante esta noticia antes de que reapareciera la imagen del presidente Vladislav. Ciudadanos de la Tierra y de todas sus colonias, ahora existimos en estado de guerra con la llamada República Galáctica que nos atacó brutalmente sin provocación y asesinó a miles de civiles. La Asamblea General y el Senado han acordado por unanimidad declarar la guerra a la República Galáctica. La humanidad estaba a punto de pasar un capítulo de su libro de historia hacia otra prueba de proporciones épicas. Esta guerra se había estado gestando durante eones. Los precursores habían asegurado esto, estuvieran extintos o no, que la humanidad tenía que forjarse a través del caldero de fuego de la guerra. Planeta Corellia. Orbitando el densamente poblado mundo de Corellia, entre la vertiginosa cantidad de naves ya sean civiles o militares y los enormes astilleros de Corellia, se encontraba una enorme base naval de la República. El nodo de Flota 6 se construyó en el segundo año de las guerras clon en respuesta a las incursiones de la CIS en el sector corelliano. 10 Venators junto con sus fragatas de escolta normalmente estaban unidos estáticamente al sistema para reforzar sus defensas, que operaban junto con la propia flota independiente de naves de Corellia. Dentro del vasto centro de comando de la estación, entre las pantallas y las consolas de control, el operador del sensor de la estación luchaba por mantenerse despierto mientras observaba cómo el tráfico civil salía de la gravedad de Corellia, pasando por un grupo de corbetas de la Fuerza de Defensa Corelliana para hacer la transición al hiperespacio. El joven suspiró mientras miraba a uno de los varios clones que trabajaban en el CIC con el nombre de Gabe. Gabe era un clon mayor. Tenía un brazo izquierdo mecánico oculto debajo de su armadura blanca que reemplazaba el brazo que había perdido durante una de las batallas en el borde exterior. Me pregunto qué hay en la Holonet en este momento. Preguntó el operador del sensor en voz alta.
Gabe hizo una segunda pausa en su trabajo antes de responder. Probablemente más de esos debates inútiles sobre la próxima guerra con el UNSC. No soporto ver ese podo. No eres mayor que un joven, así que puede que te resulte extraño que esté diciendo esto, pero preferiría disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en mi próxima salida, tal vez pasar por algunas tiendas en Corellia. ¿Has visto la última música terrana? Preguntó el operador del sensor, cambiando de tema. Gabe sonrió. Por supuesto. Algunas de sus cosas son francamente horribles para mis tímpanos, pero esa música flip, o rock como la llaman, no me canso de ella. El operador del sensor se rió entre dientes antes de mirar para comprobar si alguno de los oficiales estaba cerca. Sí, yo también. Recogí algunas de sus cosas más antiguas. Es de una banda llamada Metallica, hace varios cientos de años. No puedo sacarme sus cosas de la cabeza. Deberías ver los clubes nocturnos en Coronet. Su música es casi todo lo que tocan, cuando pueden conseguirlo. El soldado se rió entre dientes. No creo que me atrapes en uno de esos en el corto plazo. De repente, el panel de amenazas de la estación se encendió y las alarmas comenzaron a sonar cuando aproximadamente 70 contactos aparecieron en la pantalla, a apenas unos cientos de miles de kilómetros de distancia. Casi llegaron justo en medio de una ruta marítima civil sobre una de las lunas de Corellia. ¿Qué diablos? Tengo contactos. El hombre casi gritó mientras la flota se dirigía a sus estaciones de batalla. Varias naves y cazas estelares se movieron para interceptar junto a la República y la flota corelliana. ¿Qué tenemos? Gritó el oficial al mando mientras corría hacia la estación de radar. 70 contactos, perfiles llegando, espera. Tengo IF amigables. Exclamó mientras las naves republicanas y corellianas que avanzaban desaceleraron su aproximación y apagaron sus armas. Lideran naves leídas como destructores estelares clase Imperator Acusador, Executrix y Devastator, destructor estelar clase Venator Asaya y Victory 2 Duroban. ¿El Executrix? ¿Qué están haciendo aquí? Todas esas naves eran parte de la fuerza del almirante Tarkin. Dice que su último despliegue fue clasificado, y antes de eso estaban en Taris. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Los barcos civiles se estaban dispersando para apartarse del camino de los barcos mientras aparecían más lecturas en la pantalla de Gabe. Señor, muchas de esas naves están gravemente dañadas, maldita sea. Ese Imperator casi se está desmoronando. Espere, estoy recibiendo un mensaje del oficial al mando. Ponlo. La imagen de un capitán joven y exhausto y un puente en condiciones similares detrás de él apareció en la pantalla mientras el capitán, Piet, saludaba. ¿Qué pasó? El oficial de la estación simplemente preguntó mientras las tripulaciones reunidas de la estación y los otros barcos presentes escuchaban. El UNSC, los malditos terranos, nos derrotaron. Capítulo 14. Para enviar la paz. Coruscant, edificio del Senado. En los pasillos del siempre expansivo edificio del Senado Galáctico, Palpatine aplastó enojado al droide de comunicaciones que cometió el error de interponerse en su camino con un simple apretón de su mano. Cuando los restos del droide cayeron al suelo, el canciller se apresuró a agradecer estar solo y en un pasillo sin cámaras. Detrás de su ira, Palpatine estaba casi complacido. La noticia que le acababan de llegar no podría haber llegado en un momento más beneficioso. Estaba a punto de presentarse ante el Senado y hablar sobre las perspectivas del proyecto de ley de reforma financiera y la continuación de sus poderes de emergencia. Con este giro de los acontecimientos, no tendría que luchar tanto para aprobar el proyecto de ley y mantener su puesto. Probablemente ni siquiera tendría que usar sus habilidades extralegales para obligar a los miembros del Senado Galáctico a votar a su favor. A pesar de esto, su ego todavía estaba ligeramente herido. Parece que he subestimado a mi oponente. Pensó amargamente. Las fuerzas del UNSC habían logrado derrotar a la flota de Tarkin. No solo eso, sino que los hizo quedarse sin sistema. La palabra sencilla para describir la situación actual era desastre. El propio señor oscuro de los Sith no podía creer que se hubiera producido una derrota tan desigual. Con más y más información procedente de los supervivientes de la batalla, la situación empezó a empeorar cada vez más. Toda una flota de barcos mutilada. Se necesitarían semanas para reparar los dañados y volver a ponerlos en funcionamiento. Por ahora, la idea de un ejército del sector 21 estaba muerta. La gran ofensiva destinada a perforar directamente el corazón de la bestia ya no existía, al menos por ahora. El sistema Taris, el cuartel general del 10º sector del ejército, parecía estar comparativamente indefenso debido a la repentina falta de naves que se suponía que estaban merodeando alrededor de la Vía Láctea, atando al enemigo. Estaba maduro para un contraataque.
A pesar del gran tamaño de la Armada de la República, las fuerzas luchaban por reagruparse. Ya había ordenado 3 flotas que anteriormente estaban mantenidas en reserva, con un total de alrededor de 1500 barcos, para tapar el vacío figurativo. Las repercusiones ahora se estaban extendiendo como la pólvora por toda la galaxia y el ejército de la República. Los almirantes estaban luchando por repasar los datos que el capitán Piet había traído con el resto de la flota de Tarkin y determinar cómo luchar contra el UNSC. Su comunicador personal vibró. Ni siquiera se molestó en comprobarlo, el Senado estaba a punto de iniciar sesión y ya podía escuchar los rugidos de los senadores enojados y conmocionados de todas las especies exigiendo respuestas. Coruscant, Templo Jedi. Encontramos su cápsula de escape justo afuera del sistema Taris, poco después de la llegada similar del almirante Tarkin. Dijo el maestro Jedi Windu mientras una imagen de la maestra Jedi Ayla Secura aparecía en el holoproyector en medio del espectacular centro de comunicaciones del Templo Jedi, que actualmente estaba lleno de Jedi. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y el resto de los Jedi presentes en la sala de abogados hicieron todo lo posible para ocultar su sorpresa al ver las heridas de Ayla. Además, parece que nuestros temores eran ciertos, los maestros Shaak-Ti y Hak-Siflan murieron en batalla según Ayla. Windu habló monótonamente mientras Anakin apretó el puño en respuesta. Antes de recibir atención médica, nos dio un chip de datos que contenía una grabación de todo lo sucedido durante la batalla. Dijo Windu mientras sacaba el chip de su túnica, antes de deslizar el chip en la computadora mientras la habitación se oscurecía. Anakin se inclinó hacia Obi-Wan y le susurró al oído. ¿Qué tan grave crees que es esta amenaza? Estamos a punto de descubrirlo. Dijo Obi-Wan mientras Anakin pensaba lo que significaría esta nueva guerra para él y Padmé. El vídeo comenzó a reproducirse. Raxus Secundus, Raxulon. La ciudad capital de la Confederación de Sistemas Independientes estaba más viva que nunca. Las vías aéreas estaban llenas de tráfico entre el horizonte de la ciudad, con el telón de fondo del pintoresco paisaje en la distancia. En las calles de la capital, gente de todas las especies se ocupaba de sus asuntos. La plaza principal de la ciudad estaba llena de civiles que estaban haciendo un picnic, disfrutando del clima o simplemente relacionándose unos con otros. Una patrulla de droides de batalla B1 marchaba junto a un joven humano, Askin Sadby, de poco más de 18 años. Estaba sentado en una mesa afuera de una cafetería, mirando la estructura dominante que era el edificio del Senado separatista que estaba justo al otro lado de la plaza. A Askin se unieron 2 compañeros amigos. No puedo creer que realmente te estés uniendo al ejército. Tala, una Twi'leki amiga de la infancia, preguntó mientras su leco verde se curvaba ligeramente mientras las holonoticias se reproducían en una pantalla grande al otro lado de la calle. He estado pensando en ello durante mucho tiempo. Entre trabajar en una de las fábricas o en la tienda de mis padres, el ejército parecía una mejor opción. Respondió mientras un par de motos SWAT pasaban corriendo. Realmente quiero salir de esta roca y ayudar a defender la Confederación de la República. Bueno, debiste haberlo hecho mejor en ese último examen, tal vez no te quedarías atrapado con opciones tan pésimas. Su amigo Dijak bromeó, ganándose la risa de los otros 2. De todos modos, he oído que el entrenamiento puede ser bastante duro si te asignan a una base con el asesoramiento de los terranos. Lo sé, pero vale la pena correr el riesgo. Si la mitad de lo que dicen sobre esos terranos es cierto, entonces debería poder enfrentarme a los clones yo mismo cuando termine. Respondió. Bueno, si la otra mitad es cierta, son un grupo de simios que no distinguen entre izquierda y derecha. Dijak sonrió. Antes de que pudiera responder, todos en la calle de repente comenzaron a correr y a emocionarse. ¿Qué demonios? Preguntó Askins mientras él y los demás se levantaban para ver qué estaba pasando. ¿Podría ser un ataque de la República? Tala preguntó con preocupación. ¿En Raxus? Este sistema es una fortaleza, dudo que puedan pasar la flota, y mucho menos los Golan en órbita. Dijak respondió mientras corrían para ver para qué se estaba reuniendo la gran multitud. Cuando llegaron allí, la multitud estaba en un silencio sepulcral mientras escuchaban al reportero. Tenemos noticias de última hora. Estos informes no están completamente confirmados, pero la República aparentemente lanzó un ataque contra los terranos de la Vía Láctea hace 4 días. Todos jadearon casi al unísono. Esos bastardos. Varias personas gritaron mientras más personas se unían a la multitud, incluso varios droides B1 vinieron a ver cuál era la conmoción. Vaya, susurró Dijak. Estos informes detallan que el ataque ocurrió en el borde del espacio terrano y las defensas allí supuestamente fueron superadas en número 4-1, espera. Estamos recibiendo un vídeo ahora.
La presentadora de Noticias Humana hizo una pausa mientras leía el informe, claramente sorprendida. ¿Qué podría ser? Preguntó Tala. Acabamos de recibir un vídeo del propio gobierno terrestre, del presidente de la UEG y del UNSC. Todos se miraron entre sí antes de que la pantalla cambiara para mostrar la imagen de un hombre de hombros bastante anchos con un traje negro estilo terrano y una corbata roja de seda. El hombre tenía 3 grandes cicatrices en la sien que llegaban hasta su cabello canoso, lo que resaltaba aún más la ferocidad que exudaban los ojos canosos del hombre. Sus manos agarraron el brillante podio de madera con el escudo de la UEG estampado en él, frente a un fondo azul. Gente de la Tierra y todas sus colonias, la Confederación de Sistemas Independientes, las espadas de San Helios y todos los demás en nuestras galaxias, hace 4 días, las fuerzas de la República Galáctica bajo el mando del almirante Weyluth Tarkin atacaron una de nuestras colonias exteriores en el sistema Alpha Rendara. Este ataque fue deliberado y no provocado. Nuestros intentos de evitar la confrontación han fracasado. Lamento informar a las galaxias que nuestras negociaciones han fracasado. La multitud pareció retroceder cuando la realidad se impuso. ¿Otra guerra? Askins susurró mientras el vídeo continuaba. ¿Qué es uno más? Dijo Dijak. Nuestras fuerzas, superadas en número 4-1, lucharon con la valentía y el honor por los que todos los miembros del UNSC son famosos. La flota de la República, compuesta por más de 300 naves desde transportes hasta naves capitales, se enfrentó a las fuerzas presentes, unos 80 buques de guerra del UNSC y una guarnición planetaria. Omi. Tala murmuró mientras Askins rápidamente pensaba en cuán unilateral debió haber sido esa batalla. A pesar de estas abrumadoras probabilidades, nuestras fuerzas lograron derrotar con éxito a las fuerzas de la República, lo que resultó en la destrucción de más de 250 naves y la destrucción o captura de más del 50% del 21º ejército del sector, el llamado Comando del Puño Estelar. La multitud guardó silencio durante 5 segundos completos antes de que todos estallaran en aplausos. De ninguna manera. Askins gritó de alegría mientras el vídeo continuaba, mostrando imágenes de la batalla. Todos observaron con fascinación cómo las naves del UNSC, feas pero claramente capaces naves de guerra cubiertas con armas y armaduras, se enfrentaban a los destructores estelares de la República mientras los cazas estelares se libraban en una batalla absolutamente furiosa. Enormes armas espinales en los buques de guerra terrestres de escoltas más ligeras pero depredadoras, cruceros de aspecto impresionante, portaaviones titánicos y un acorazado intimidante escupieron proyectiles que parecían estrellas fugaces gigantes a velocidades insondables hacia objetivos mucho más allá del alcance visual. Segundos después, se podían ver explosiones en la imagen mientras el vídeo cambiaba para mostrar barcos de guerra de la República destrozados siendo destrozados por explosiones secundarias. Luego, el vídeo mostró una batalla terrestre de ritmo rápido entre las fuerzas terrestres del UNSC y el ejército clon, donde soldados Terran de aspecto profesional derrotaron al enemigo que muchos habían aprendido a odiar con cada fibra de su ser y claramente salieron victoriosos. La infantería del UNSC, vestida con su armadura única y armada con sus armas de proyectiles, parecían superhombres cuando disparaban a soldados clon en sangrientas demostraciones de potencia de fuego. A Askins le sorprendió que no lo hubieran editado. Observó a los Terran ser alcanzados por disparos de blaster solo para mantenerse fuertes, gracias a algún tipo de armadura que detenía o resistía a los blasters. Los soldados desafiantemente mantuvieron una línea defensiva contra oleadas de clones. Luego, las imágenes comenzaron a mostrar máquinas de guerra terrestres de aspecto bestial, con sus enormes cañones destruyendo AT con facilidad, aunque algunos fueron destruidos ellos mismos a pesar de su armadura aparentemente gruesa. Grandes pero ágiles cazas estelares del UNSC entraron en combate con los ARC-170 y parecieron aplastarlos del cielo con deslumbrantes maniobras de gravedad cero, corrientes de proyectiles brillantes y salvas explosivas de misiles. Sin embargo, las fuerzas del UNSC en tierra sufrieron 60% de bajas y casi el 70% de la flota del UNSC fue destruida o inutilizada. El líder terrano habló con dolor en su voz. Esta derrota le ha costado a la República cientos de miles de hombres, cientos de barcos, innumerables suministros y la captura de su último equipo militar. Incluso un maestro Jedi fue asesinado a manos de un miembro de la élite Spartan. Eso realmente llamó la atención de la gente. A pesar de este gran éxito, nuestra victoria no estuvo exenta de grandes sacrificios. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la República lamentablemente pudo lanzar un cobarde bombardeo orbital sobre nuestra colonia, que provocó la muerte de 100.000 civiles indefensos.
Askins apretó los puños con fuerza mientras los demás presentes expresaban una gran cantidad de emociones. Que se sepa hoy que el gobierno de la Tierra Unida y todas sus colonias no tolerarán esta injusticia. Que se sepa que resistiremos y lucharemos contra el enemigo siempre que ataque sin importar el costo. Que se sepa que hoy, el Gobierno Unido de la Tierra declara la guerra a la República Galáctica. Las personas presentes y todos aquellos alrededor de las dos galaxias observaron cómo el universo tal como lo conocían cambiaba ante sus ojos. Rich, montañas Iglan, complejo militar Fleetcom, IGCOM. El almirante Gregory White suspiró cuando el vehículo blindado ligero Panther golpeó un pequeño bache en la autopista de 3 carriles con sus grandes ruedas todoterreno. El vehículo de gran tamaño se dirigió hacia la rampa de salida a 100 millas por hora. Las idílicas llanuras verdes pasaban rápidamente con el horizonte de la ciudad de Manassas a lo lejos. El conductor miró fijamente la carretera delante de él mientras un puesto de control de seguridad iba y venía. Los guardias que manejaban la estación recibían autorización de la IF y de la red de seguridad de ICOM. Gregory había intentado desesperadamente dormir un poco mientras podía. Solo había dormido unas 10 horas como máximo en los últimos 5 días. Se había visto retrasado gestionando las secuelas de la batalla antes de transferir el control al Trafalgar y su grupo de batalla. Después de hacer un salto aleatorio, se dirigió directamente hacia Rich a la mayor velocidad que pudo alcanzar el acorazado magullado y sangrante. Había llegado a Rich hace menos de 14 horas después de que su buque insignia estuviera atracado en uno de los astilleros alrededor de la luna de Rich, Turul. Tan pronto como puso un pie en el planeta, aparte del acoso que había recibido por parte de la prensa, que cortésmente, si no sin rodeos, ignoró, un almirante de flota Cole, que parecía algo irritado, lo había convocado inmediatamente a ILCOM junto con el resto de los almirantes actualmente en Rich. Durante la guerra, el espacio del UNSC se dividió en 4 CENTCOM, o comandos centrales, cada uno de los cuales coordinaba operaciones para su cuarto de espacio controlado por humanos. CENTCOM 5 tenía solo unas semanas. La Confederación había permitido al UNSC el uso del planeta Boz Pity, que ya estaba siendo utilizado por los separatistas como escenario para incursiones en el espacio de la República. El UNSC los obligó. Se estaban realizando envíos secretos, ante las narices de la República gracias a sus motores espaciales, y se estaban construyendo estaciones de servicio, reparación y reacondicionamiento adaptadas a las necesidades de una flota del UNSC en la Vía Láctea para luego ser transferidas allí. El Panther, un vehículo de reconocimiento todoterreno con ruedas basado en el chasis de un Wolverine, comenzó a reducir la velocidad cuando apareció otro punto de control. El Panther se desarrolló como resultado de la necesidad de un vehículo ligero más adecuado para entornos urbanos. El diseño abierto del Wattok provocó varias deficiencias, ya que fue presionado para desempeñar funciones para las que no fue diseñado durante la insurrección. El vehículo abandonó el armamento A del Wolverine en favor de una bahía para tropas, además de una montura para diferentes tipos de armas, desde una simple calibre 50 hasta un lanzagranadas automático o un cañón Gauss. Cuando el Panther se detuvo, la policía militar que manejaba la estación salió de la garita de guardia para revisar la parte inferior del Panther en busca de bombas o cualquier tipo de dispositivo de rastreo o escucha. Uno no podía dejar de notar que este puesto de control, a diferencia del anterior, estaba mucho mejor equipado para una confrontación que el primero, que en realidad solo estaba destinado a alejar a los civiles perdidos o entrometidos antes de que llegaran al segundo. El puesto de control era más bien un fortín disfrazado para lucir presentable, pero un ojo entrenado podía detectar claramente las ametralladoras que lo seguían y cualquier cosa que se acercara. Está claro, que tenga un buen día, señor. El guardia saludó. White lo devolvió antes de que el vehículo volviera a acelerar. Después de unos minutos más de conducción, apareció a la vista el perímetro de la base. Llamar al complejo militar Fleetcom una fortaleza inexpugnable podría no haberle hecho justicia al lugar. Toda la base, de kilómetros de ancho en su punto más grande, estaba rodeada por un muro inclinado de hormigón armado de 10 metros de altura con reductos que contenían innumerables cañones de defensa de punta de 50 milímetros destinados a ser utilizados en naves espaciales, cañones de riel de 100 milímetros, SAMs y ametralladoras. Después de atravesar las últimas puertas debajo del muro, el vehículo de Gregory se dirigió a la base y a ICOM. Al pasar por varios búnkeres más, relucientes edificios de entrenamiento, enormes parques de motores, talleres mecánicos, emplazamientos de radar, cuarteles y dependencias de oficiales, el propio ICOM apareció en la ventana.
El edificio tenía 30 pisos de altura y estaba rodeado por un campo simple pero bien mantenido de césped cuidadosamente cortado en todos los lados, excepto por un gran camino circular que le daba a la parte inferior del edificio el aspecto de una terminal de aeropuerto. Mientras White avanzaba hacia el edificio pasando capa tras capa de seguridad, solo podía pensar en cómo sería la próxima reunión. 15 minutos después. Cruzaste la línea, White, con el asesinato de los clones. Dijo el almirante de flota Cole con irritación mientras Gregory prácticamente volvía a poner los ojos en blanco. Pero admito que podría haber hecho lo mismo si estuviera en tu lugar. Gregory y los demás oficiales presentes en la sala, el almirante Whitcomb, el almirante Stanford y el almirante de flota Harper, asintieron con una pizca de agradecimiento porque los desacuerdos habituales entre los dos no aumentaron. Entonces, ¿sobre nuestros planes operativos?, preguntó Stanford. Realizaremos rayos en varios sistemas clave de la República. Cole habló mientras una visualización holográfica de la galaxia de Andrómeda representaba las fronteras de la República, el CIS y el espacio no alineado. Sobre ellos se ampliaron y resaltaron 4 sistemas. Los sistemas de Taris, Ord-Mantell y Lantilles estaban todos allí. Taris tenía sentido como ataque de represalia contra un centro militar de la República, precisamente desde donde se había lanzado su ataque. Los otros 2 también eran cuarteles generales para los ejércitos del sector de la República, al igual que Taris, y Lantilles era un cuello de botella para la ruta comercial perleniana. Pero el último hizo sonreír al almirante White, tenía que darle crédito a Lorod por ser atrevido y ordenar un ataque justo en el medio del núcleo. El sistema coreliano. Abriremos la campaña con un asalto a los sistemas con bases conocidas de la República más cercanas a nuestra frontera, pero estos 4 sistemas serán donde tendrá lugar la mayor parte de nuestra lucha. Nuestro ataque a Corellia será en conjunto con la principal ofensiva de la Confederación, la Operación Lanza de Durge. Como puedes imaginar, los asaltos iniciales están destinados a atraer a las fuerzas de la República y debilitar las defensas de otros mundos. Estas serán escaramuzas de ataque y fuga para causar el mayor daño posible. En el centro de la galaxia, las operaciones de guerrilla realizadas por partisanos separatistas apoyados por nuestras fuerzas especiales también tendrán el mismo propósito. También habrá ataques más pequeños en mundos menos importantes para enviar un mensaje con fines propagandísticos. Naboo es un ejemplo. Cole terminó. ¿A cuántos naves vamos a comprometer? Sin mencionar el personal. Preguntó Whitcomb. Ya hay incursiones Spartans en marcha, por ejemplo en Taris. Apareció la lista. Nos veremos presionados. Dijo Stanford en voz alta. Utilizaremos casi 5.500 naves en nuestro asalto, eso es solo el despliegue inicial. Si todo va según lo planeado, podemos tener 1.500 adicionales para reforzarnos. ¿5.500? Eso es más de una décima parte de nuestra flota. Exclamó el almirante de flota Harper. Ya estamos activando todos nuestros naves de reserva y rearmándolos, en su mayoría fragatas más antiguas, pero también algunos cruceros. Sin embargo, se utilizarán para complementar nuestras defensas y liberar nuestros barcos más modernos. Todos los astilleros están avanzando a toda marcha, así como todas nuestras otras industrias en tiempos de guerra. A finales de año tendremos 1.000 buques más de todas las clases, desde fragatas hasta acorazados. La tercera clase Infinity ya está a la mitad. Conseguir que la gente los tripule está resultando fácil. Los centros de reclutamiento han reportado el doble de cifras de voluntarios habituales en la última semana. Dijo Cole. ¿Cuánto falta para que estén listos?, preguntó White. Escuché que el presidente quiere que empecemos al asalto lo antes posible. A finales de mes, los barcos ya se están concentrando en las 3 zonas de espera. Cole respondió. Rich estaba entre ellos, por supuesto, junto con Midward y el sistema Harvest. ¿Por qué no golpearlos donde realmente duele? ¿Sus astilleros en Quatian Access, las refinerías de Malastaré? ¿Camino?, preguntó Whitcomb. Eso está en la etapa 2 de nuestra campaña. Según nuestra información actual, golpearlos en nuestros objetivos iniciales asestará un golpe lo suficientemente masivo a su armada como para que les resulte difícil recuperarse, así como la consiguiente pérdida de moral. Si todo va bien, esos sistemas estarán sobre la mesa, pero por ahora están demasiado bien defendidos. Dijo Cole. Whitcomb asintió comprendiendo. Cole comenzó a concluir la reunión, discutiendo las consideraciones logísticas de una operación transgaláctica, cuando de repente recibió un mensaje del Consejo de Seguridad del UNSC en la Tierra. El almirante de flota Lorod apareció en la pantalla. Buenas tardes, caballeros. Espero no interrumpir.
No es nada urgente. Ya repasé nuestra estrategia para la fase 1 de la operación. Dijo Cole. Oda sintió. Entonces quiero que todos salgan excepto el almirante White. Todos empacaron rápidamente y abandonaron la habitación. Almirante, usted sabe por qué quiero verlo. No puedo dejar que sus valientes acciones queden sin recompensa, pero al mismo tiempo no puedo permitir que lo que les hizo a los prisioneros quede impune. Yo y el resto del personal de seguridad consejo, hemos decidido ponerlo bajo el mando directo del almirante de flota Cole durante las etapas iniciales de la campaña. ¿Entendido? White hizo una mueca mientras apretaba los dientes. Entendido, señor. Está despedido. La transmisión se cortó. Rich, Montañas Island, Complejo Militar Fleetcom. Spartans, atención. Almirante en cubierta. John gritó a los aproximadamente 200 Spartans dentro de la cavernosa cámara de reuniones, situada de gran profundidad bajo tierra. Presentes estaban los miembros de la clase original de Spartan 2 como el propio John y Linda a su izquierda, así como algunos de los Spartan 3 supervivientes, junto con los 16 miembros más nuevos de los Spartan 4 que acababan de completar su entrenamiento. La próxima oleada de 150 Spartan 4 estaría lista en un mes, a tiempo para entrar en acción en la próxima guerra. John los había estado entrenando en las minas de titanio abandonadas cerca de la base Castle antes de ser enviado a Alpha Rendara. Todos los superhumanos se pusieron firmes al unísono cuando el almirante Stanford entró al anfiteatro y devolvió el saludo mientras ocupaba su lugar frente a ellos. Tranquilos, espartanos, descansen. Ordenó el famoso almirante mientras los supersoldados se relajaban y tomaban asiento. Como todos ustedes saben, la guerra nos ha alcanzado una vez más. Esta vez, afortunadamente no estamos luchando por nuestras vidas. Sin embargo, nos enfrentamos a un enemigo compuesto principalmente por humanos, particularmente aquellos que se enfrentarán a nosotros en batalla, pero tiene recursos que hacen que la totalidad del eje palidezca en comparación. John y los demás asintieron. Notó que Kelly le lanzó una rápida mirada, sabiendo que obviamente había estado en la batalla y que solo había regresado a Rich hacía 12 horas, cuando el sabueso de guerra llegó al sistema y rápidamente entró en uno de los enormes diques secos orbitales para realizar reparaciones. Para derrotar a este enemigo, debemos aprovechar su debilidad. Están dispersos, rodeados de enemigos y, en comparación con nosotros, bastante inexpertos en luchar contra el tipo de enemigos que nosotros tenemos. Aunque, para su crédito, parece que aprenden y se adaptan rápidamente. Los Spartans asintieron. Para lograr esto, debemos atacarlos en cada punto débil que podamos, ir directamente al corazón del enemigo y mantenerlos a la defensiva el mayor tiempo posible. Si no lo hacemos, pueden abrumarnos y lo harán, a pesar de las bajas que infligiremos. Los Spartans asintieron nuevamente, todos entendiendo que a pesar del poder del UNSC, el gran tamaño de la República significaba que los superaba en número por un orden de magnitud. Debemos pasar a la ofensiva mientras aún mantenemos la iniciativa. IGCOM está elaborando planes de batalla en este momento, pero parece que el primer despliegue de Spartan será en Taris. Al lado del almirante, una proyección holográfica apareció cuando las luces se atenuaron. Raxus Secundus, Raxulon. Padmé Amidala y Ahsoka Tano salieron de la plataforma de aterrizaje hacia la lujosa casa de la senadora separatista Mina Bonteri. Mina se dio vuelta. Chicas, ¿podrían ayudar a nuestros invitados con su equipaje? Sí, señora. Ellos amablemente lo hicieron. Padmé aceptó con gusto su ayuda, pero Ahsoka les quitó su equipaje. Puedo manejarlo. Padmé, es tan bueno verte. Sí, cómo han cambiado las cosas desde la última vez que nos vimos. Entremos, hay mucho que discutir. Una vez dentro, Padmé comenzó a mirar por una ventana hacia los jardines. Entonces, ¿dónde está Lux? No era mucho mayor que un niño la última vez que lo vi. Dijo mientras Mina le entregaba una bebida. Mina suspiró. Ha seguido los pasos de su padre, se ha alistado en el ejército. Yo se lo prohibí, pero me temo que estos acontecimientos han influido demasiado en su joven vida. Con el debido respeto, como separatista, ¿no creaste tú esta guerra? Ahsoka intervino. Ahsoka. Padmé lo reprendió. Mina se volvió hacia Padmé y agitó su mano libre. Está bien. Es un punto de vista muy polarizado, querida. Se volvió hacia Ahsoka. Le sorprendería saber que muchas de las personas a las que usted llama separatistas sienten lo mismo acerca de la República y los Jedi. Dijo, acercándose a ella. El padre de Lutz era así. Continuó con una punzada de tristeza. Tal vez podría hablar con él. Sugirió Ahsoka. Si tan solo pudieras.
La semana que viene hace un año, él estaba estableciendo una base en Arganor cuando los clones atacaron. Mi esposo luchó valientemente en defensa propia, pero fue asesinado. Ahsoka y Padmé quedaron visualmente impactadas por la noticia. Disculpe, creo que tomaré un poco de aire, dijo Ahsoka. Una pausa incómoda llenó la habitación antes de que Mina hablara. Toma asiento, querida. Ella dejó escapar un suspiro. Padmé tomó asiento en el sofá de la habitación. Entonces, ¿cómo está la situación en el Senado de la República estos días, amigo mío? ¿Más de lo mismo? Desafortunadamente. Parece que de lo único que podemos hablar es de más guerra, más combates. A nadie parece importarle a quién representan. Padmé tomó un sorbo de su taza. Siento la mano sucia de Dooku en todo esto. Mina le dirigió una mirada burlancia. Él es solo el líder del Senado, no es el líder del universo entero. Oh. Padmé puso los ojos en blanco y le dirigió una mirada severa. Lo olvidé. Realmente admiras al hombre. Nunca estaremos del todo de acuerdo sobre Dooku, mi viejo amigo. Pero podemos estar de acuerdo en la necesidad de detener esta guerra. La pregunta es, ¿cómo? Padmé frunció el ceño mientras miraba al suelo. Por eso era tan urgente que hablara con usted. Ella volvió a mirar hacia arriba. El Senado de la República está celebrando una votación crítica sobre si intensificar o no el esfuerzo bélico. Sin embargo, muchos de los delegados están indecisos sobre qué hacer. Qué interesante. Mina reflexionó rápidamente sobre lo que Padmé acababa de decir. El Parlamento separatista se encontraría en un dilema similar. Estoy seguro de que si pudieran convencer a sus representantes para que extendieran una rama de olivo de paz hacia la República, podría haber suficiente simpatía en el Senado para finalmente iniciar negociaciones. Padmé dijo con esperanzada determinación. Admiro tu espíritu, Padmé. Al menos puedo presentar la propuesta. Mina dijo con entusiasmo. Gracias, Mina, eso es todo lo que pido. Mina se levantó de su asiento y le tendió su vaso a Padmé. A la paz entonces. A la esperanza. Los vasos chocaron. Fue un viaje sin incidentes desde la residencia de Mina hasta el Parlamento Confederado. Los dos estaban charlando en la parte trasera del deslizador terrestre de Mina mientras Ahsoka se sentaba en silencio, poniéndose al día. Con las corporaciones cada vez más lejos de nuestras espaldas, siento que puedo hacer mucho más. Dijo Mina. Usted y yo realmente tenemos el mismo objetivo. Crear un mejor gobierno. Lo sé, es una pena que nuestros gobiernos no hayan podido resolver la crisis pacíficamente. Bueno, todavía hay esperanza. Hay muchos en la Confederación que se dan cuenta de que nuestra causa es la coexistencia pacífica, no la destrucción total de un bando. El chofer detuvo bruscamente el vehículo y, de repente, un hombre cruzó corriendo la calle justo delante de ellos. El trío levantó la vista y vio las calles que rodeaban el edificio del Senado repletas de peatones y vehículos por igual. Algo no está bien. Dijo Mina, abriendo la puerta. Ven, es más rápido caminar. Le agradecieron al conductor y comenzaron a dirigirse a su destino, el edificio del Senado separatista. Incluso entre la multitud. Padmé se dio cuenta rápidamente de lo pequeño que era en comparación con su contraparte de la República. Le recordó uno de los edificios de la Hermandad del Conocimiento en Naboo. Disculpe. Mina tocó el hombro de un hombre entre la multitud. ¿Qué está sucediendo? El hombre volvió a mirarla. ¿No lo escuchaste? Los terranos se la pegaron a esos perros de la República. Están en guerra. Esos bastardos arrasaron con una ciudad entera. El estómago de Padmé se hundió. Eso no puede ser. Ella jadeó suavemente con incredulidad. Bueno, entonces apurémonos. Mina hizo pasar a los otros dos entre la multitud y los droides de combate que mantenían un perímetro de seguridad alrededor del edificio la dejaron entrar. El grupo finalmente llegó a la Cámara del Senado. Ahsoka y Padmé se sentaron en un lugar donde con suerte no serían notadas. Bueno, ciertamente hoy está más lleno de lo que esperaba. Mina dijo mientras se alejaba. Los ojos de Padmé recorrieron la cámara. Estuvieron presentes senadores de todo el espacio confederado. A diferencia del Senado de la República, Padmé podía distinguir los rostros de los senadores individuales desde donde estaba sentada. Padmé hundió el rostro entre las palmas de las manos y dejó escapar un profundo suspiro. Esta va a ser una semana larga. ¿Crees que los separatistas realmente pedirán la paz? Preguntó Ahsoka. No te haría ilusiones, especialmente si lo que acabamos de escuchar es cierto. Mina solo puede hacer mucho, después de todo, solo es una senadora. Bueno, tú también eres solo un senador y mira todo lo que has hecho. Siempre he tenido gente dispuesta a ayudarme. Nadie puede hacer todo por sí solo, Ahsoka.
Ahsoka reflexionó sobre lo que acababa de escuchar antes de que apareciera ante ellos un holograma del conde Dooku. La habitación quedó en silencio. Padmé comenzó a distraerse, pensando en cómo serían las negociaciones de paz, si es que se iniciaran. Prestó poca atención al inicio de la reunión. Mientras se quedaba dormida pensando en el futuro de Anakin y ella juntos, volvió a lo que estaba pasando cuando fue el turno de Mina de dirigirse al Senado. Compañeros senadores, ¿cuántos bandos de ambos lados tienen que terminar antes de que veamos la inutilidad? Seguramente hay espacio en la galaxia para que coexistan los planetas confederados y republicanos. Propongo que abramos inmediatamente negociaciones de paz con el canciller Palpatine en Coruscant. La alianza corporativa nunca permitirá que esto suceda, dijo el senador Boyatella con total naturalidad. Esta es una democracia y, a diferencia de la república, las corporaciones no nos gobiernan, afirmó Kerch Kusi. No. Pun Rimbaud gritó entre el caos que se apoderó de la cámara. Los terranos nos ganarán la guerra. ¿Quieres llamarte patriota? Victoria o muerte, traidor, gritó un senador. Yo también creo en la necesidad de poner fin a esta guerra. Sin embargo, senador Bonteri, las negociaciones de paz no son oportunas ahora que tenemos una ventaja con los terranos de nuestro lado. El senador Kusi continuó. Su declaración provocó un revuelo en el Senado separatista. Tranquilos, ordenó Dooku. La habitación repentinamente quedó en un silencio sepulcral. Miró hacia Mina y Padmé sintió que se le ponía la piel de gallina. Era una mirada inofensiva, pero Padmé podía sentir algo en su expresión que no era visible exteriormente. Estoy seguro de que la senadora Bonteri no es una traidora, ha apoyado nuestra causa desde el principio. De acuerdo con los reglamentos de los sistemas independientes, se requiere un voto por voz. Todos los que están a favor de iniciar negociaciones de paz con la República Galáctica dicen sí. La cámara se llenó con el sonido de los senadores que estaban de acuerdo. Todos los que se oponen. Padmé se tensó cuando la habitación parecía estar igual de ruidosa con los sonidos de los disidentes. Dooku permaneció tan tranquilo como siempre. Como todos saben, de acuerdo con los reglamentos de sistemas independientes, durante un empate vocal, el tema se mantendrá durante un período de al menos una semana, permitiendo a cada parte preparar sus argumentos y presentarlos al Senado. Padmé hundió el rostro entre las palmas de las manos. Todo parecía ir muy bien hasta ahora, pero parece que alguien más tenía planes diferentes. Fue un viaje solemne de regreso al puerto estelar. Padmé tenía deberes que atender y su ausencia se notaría cada vez más cuanto más tiempo estuviera fuera, por lo que no podía quedarse con Mina más tiempo del que ya lo había hecho. Padmé nunca había sentido tanta decepción desde que la guerra había entrado en pleno apogeo. Las cosas habían empezado a mejorar, pero era culpa suya no mantener su felicidad bajo control. Debería haber sabido que sus esperanzas podrían haberse desvanecido en cualquier momento debido a circunstancias desafortunadas. Padmé se dio vuelta mientras caminaba hacia su nave de transporte. Bueno, esto es un adiós, dijo ella, entristecida. No te preocupes, querida, me he sentido decepcionado antes y, sin embargo, casi siento como si, esta vez la marea hubiera cambiado en la guerra. Nuestro acuerdo de paz aún no ha terminado, solo ten paciencia y espera. Estoy seguro de que se puede razonar con mis compañeros senadores. Mina rápidamente le puso la capucha a Padmé como si fuera su madre ajustando su atuendo. Deberías darte prisa. Mina miró a Ahsoka. Adiós, joven. Ahsoka asintió. Espero que la República vote por la paz. No me gustaría encontrarme con su hijo en el campo de batalla, por el bien de ambos. Mina le dirigió una mirada sombría antes de esbozar una sonrisa. Vayan ustedes dos, deprisa. Cuando el transporte despegó, Padmé no pudo evitar la sensación de que los dos viejos amigos nunca se volverían a encontrar. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.